tenemos que hacer, aquí el ejercicio me dice que tengo que hacer, sacar el número máximo y mínimo, sacar el promedio, sacar la suma total de las cantidades, de lo que se vendió, ¿verdad?, durante esos 6 meses en esa cantidad. Quiero decir, la unidades, cuántas unidades se vendieron, por ejemplo, en los 6 meses, cuántas unidades, si fueron 5, fueron 10, así sucesivamente. Y la función sí, que eso lo que me va a permitir es evaluar, una evaluación. Entonces, decía que tiene que hacer una columna que me calcule el máximo, una columna que me calcule el mínimo, una que calcule el promedio, otra que calcule la suma, otra que me cuente una celda, lo voy a explicar un poquito más adelante, y otra que me haga la evaluación de rendimiento. Entonces, tengo cuántas columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas tengo que hacer. Entonces, empezamos primero con la suma. Voy a poner en la columna suma, al lado aquí, suma, o totalmente general. Y la última, que es función sí, pero la columna se va a llamar rendimiento. Entonces, voy a ponerla así, esa columna se llama rendimiento. Bien. Esto me va a permitir evaluar cuál mes tuvo un rendimiento alto o bajo, dependiendo del promedio, porque eso no es el promedio. Digamos que el promedio de venta fue de 200 o fue de 100. ¿En cuál mes superó las 100 ventas y cuál no? Si en un mes, digamos que tuve 101, pues me va a decir que es un promedio alto, y si en otro mes tuvo que es un promedio, tuvo 99 ventas, me va a decir un promedio bajo, porque me va a evaluar eso en base al promedio. Pero nada, el ejercicio te lo va diciendo aquí. Vamos entonces primero con el total de venta. Me dice, calcula la suma de venta de cada producto durante los primeros 6 meses utilizando la función suma. Entonces voy allá. Voy a autosuma. Selecciono la función suma. Fíjense lo que hace. Miren ahí. Me pone la fórmula igual, suma, y me agarra el rango correspondiente. Automáticamente me agarra ese rango. Y nada, simplemente tengo que darle a Enter y ya está. Vamos con cantidad mínima. Voy allá nuevamente. Autosuma. Cantidad máxima. Selecciono. Autosuma. Máximo, fíjense que él me agarra ahí desde la B4 hasta la H4, pero no es hasta la H4, porque yo no quiero evaluar la que dice total venta, la columna que dice total venta, la que está en la H. Yo quiero que sea hasta la G4. En este caso, entonces, le doy clic, borro la H4 y le doy hasta, sin borrar los dos puntos, recuerden, hasta junio, que es la G4. Selecciono, fíjense ahí, le doy a Enter. ¿Me siguen, chicos? Sí. Bien. Vuelvo ahora voy con cantidad mínima. Selecciono en la columna de cantidad mínima, en la celda que yo quiero que caiga, voy a autosuma, clic, vamos a ver donde dice min, miren la fórmula ahí, igual, min, paréntesis, ¿verdad? El rango, recuerden, borrar el último, porque ahora me está agarrando todo el rango hasta donde está la fórmula, pero yo nada más quiero que sea hasta la G4. Puedo simplemente así mismo ponerlo G4. O puedo seleccionarlo, si no quiero ponerlo así, quiero seleccionarlo hasta donde. Recuerden que los dos puntos es desde hasta, y punto y coma es la que yo vaya seleccionando, la que yo quiera. Le doy a Enter, ya está la fórmula, le doy a Enter, y ahí está la cantidad. ¿Otra persona que me dijo algo? Sí, te escucho. Yo. Cuando te dijo cantidad máxima, donde está autosuma, te dice también cantidad máxima y no. ¿Cómo es? Repite. Cuando usted sumó aquí, que por ejemplo puso cantidad máxima, en autosuma hay que estar la opción de cantidad máxima también. Exacto. Mira, todas las funciones que yo estoy haciendo aquí, todas están en autosuma. Lo mismo, me va a dar un promedio. Fíjense, me dio 255. Fíjense ahora, voy a borrar, voy allá a promedio, selecciono el de autosuma, promedio, las cantidades. Recuerden que no puede ser hasta la J4, sino hasta la G, hasta donde llegan los datos. Hasta la G4 y Enter. Fíjense ahí, ve, 255. Yo les recomiendo que desde total, que las columnas que hay que sacar me le apliquen un color diferente. Por ejemplo, voy a poner aquí con un color azul, por ejemplo, para que se evidencie que estos datos son diferentes a esto. ¿Se comprende, chicos? Sí. Bien. Entonces, vamos entonces con contar. Vamos a hacer eso, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a utilizar esta barra que está aquí, que se llama barra de fórmulas. Esta barra te permite realizar la fórmula de una forma más sencilla. Es decir, tú no tienes que aprenderte la fórmula en este caso, sino tú vas a insertar fórmulas dependiendo de lo que tú quieras. Vamos allá. Cuando yo le doy aquí, fíjense aquí donde está como la FX, fíjense que cuando yo le pongo el cursor dice insertar función. Le doy clic ahí. Miren ahí donde me aparece automáticamente, fíjense que se pone el símbolo de igual, perdón, y me aparecen una serie de fórmulas. Me dice contar sí, promedio sí, y unas cuantas más, sumar sí, que son las fórmulas que tiene Excel. Pero fíjate, me dice usadas recientemente. Si yo le doy aquí a la barra para que se despliegue, me dice todos. Es decir, en esta, cuando yo le doy a todo, me van a aparecer todas las fórmulas que se utilizan en Excel. Y yo voy a seleccionar una, la que quiera en ese momento. Si no son nada más fórmula financiera, le doy a financiera y me va a presentar todas las que son financieras. Si es fecha y hora, por igual, todas las que son de fecha y hora. En fin, con esta función de insertar función es que se trabaja en la fórmula. ¿Me comprenden, chicos? Sí, maestro. Sí. Perfecto. Entonces, vuelvo atrás, voy a cancelar. Entonces, vamos a hacer la fórmula de contar con contar sí, que es una fórmula. Entonces, vamos a hacer es utilizando la función de insertar. Selecciono donde quiero insertar la fórmula, en este caso en contar.
voy a donde dice insertar fórmula, me aparece el de la barra y selecciono, en este caso, va a ponerle la más reciente, contar si, mírenlo ahí, contar si. ¿Y qué me dice de contar si? Aquí abajo te da una explicación para qué se utiliza esta fórmula. Fíjate, te dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. La condición dada en este caso que tiene que superar los 200. ¿Se comprende? Sí. Bien. Bien. Entonces, selecciono la fórmula, le doy a aceptar. En esta ventana, fíjense que me dice rango. Yo tengo que seleccionar aquí el rango de celda que voy a utilizar. Bueno, pues el rango es de enero a junio. Entonces selecciono de enero a junio. Ahí ya tengo el rango seleccionado. Y me dice el criterio. Fíjense que aquí también va cambiando. Si yo lo dejo en rango, me dice qué es el rango. O sea, qué es lo que tengo que hacer ahí en rango. Y si le doy un criterio, me dice qué es el criterio. El criterio es la condición. Y la condición en este caso que tiene que superar las 200 unidades. Entonces le pongo 200. No, mentira, superar las 200 unidades. Porque si le pongo 200 nada más, me va a decir que son las que son igual a 200. No, yo tengo que decirle que tiene que ser mayor a 200. Entonces, le pongo la operación de mayor que, ¿verdad? Recuerden que esos son operadores. Le pongo la operación de mayor que y le pongo 200. Y le doy a aceptar. Cuando tú vas a poner una operación diferente, tienes que ponerlo, chicos, entre comillas. Entonces, voy a ponerlo aquí entre comillas para que funcione. Si lo ponen así, se lo voy a quitar para que ustedes vean lo que pasa cuando yo le quito las comillas. Lo voy a hacer así. Digamos que ustedes lo hacen así por error o porque no se la sabían. Le ponen mayor a 200. Fíjense lo que pasa. Ah, bueno, mira, automáticamente la puso. Sí, puso la comilla, mírenla ahí. Pero si no se la ponen, tiene que ponérsela. Porque cuando tú pones los criterios, tiene que ponerle la comilla obligatoriamente. Mírenla ahí, 4. Me dice que en 4 meses tú superaste la 200 ventas. En este caso, vemos aquí que nada más en marzo, abril, mayo y junio, que son 4 meses, se superaron las 200. Agrego una función llamada rendimiento, ya lo hice. Si el promedio, es decir, si este, ¿verdad? Si este promedio que está aquí es mayor o igual, fíjense que es mayor o igual, creía que era mayor o igual a 220 unidades, márcalo como alto. Si es menor a 220, márcalo como bajo, utilizando la función sí. Entonces me dice si es mayor o igual, y si es menor, bajar como alto. Entonces, igual, sí, para crear una evaluación. Fíjense que cuando yo pongo la fórmula, también me dice para qué se utiliza esa fórmula. Y en este caso me dice, comprueba comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Es decir, en este caso nosotros cambiamos la palabra verdadero por alto y la palabra falso por bajo. Puede ser también sí y no. Ustedes recuerdan que creo que en el video pasado que yo le estaba diciendo que cuando tú comparas un valor, por ejemplo, de la A y la B, si tiene el mismo valor, te va a decir que son igual, te va a decir verdadero. Si no, te va a decir falso. Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí, como una comparación. Bien, entonces nada, puse igual, sí, abro paréntesis para elegir si fuera un rango, en este caso simplemente una celda, ¿verdad? La selecciono, pongo si es mayor o igual, ¿verdad? A 220. Fíjense que me dice prueba lógica, punto y coma. Ahora me dice valor si es verdadero y después me dice que voy a poner si es falso. Entonces, si es verdadero, recuerden ponerlo, como tú vas a poner un texto, tienen que poner entre comillas. Abro comillas y digo alto. Yo puedo poner sí. Si digo sí, si pongo sí, me va a decir obviamente cuando yo le dé, me va a decir sí o me va a decir bien. Puse alto. Cierro comillas, pongo punto y coma. Fíjense que ahora me dice si es falso, entonces, ¿qué pongo? Bueno, pues entonces ponle que es bajo. Cierro comillas, cierro en este caso paréntesis. Y ya completé mi función. Le doy a enter. Fíjense ahí, me dice que es alto. Entonces me evalúa. El valor que está en la columna K4 es mayor a 20. Si es mayor a 20, póngale alto. Si es menor, póngale bajo. Pues entonces vamos a ver. Miren aquí el promedio es alto, ¿verdad? Es mayor a 20, entonces por eso me pone que es alto. ¿Se comprendió, chicos? Tú mismo. Nada, chicos, después que ya tú tengas tu primer ejercicio hecho aquí arriba, nada más tienes que seleccionarlo completo y darle a rellenar. Puedes seleccionar desde aquí, desde el punto. Vamos a aumentar aquí arriba. Fíjate que cuando yo la selecciono, al final me aparece el del cuadrito. Puedo darle doble clic o puedo presionar y arrastrar. Si tú le das doble clic, hasta donde estén los números lo evalúa. Vamos a darle doble clic. Mírenlo ahí. Y ya ustedes finalizaron ahí con su ejercicio. Preguntas. El día, eso mismo yo le iba a preguntar, que cómo yo copiaba y repetía la fórmula sin tener que ponerla manualmente. Sí, con la función rellenar, la que hicimos ahorita.